Vamos a hablar de los Reyes Católicos y de la Casa de Austria. Los Reyes Católicos eran Isabel I, que nació en 1451 y murió en 1504, y Fernando II, que nació en 1452 y murió en 1516. Se casaron el 19 de octubre de 1469. Tuvieron 5 hijos: Isabel, Juan, Juana I, María y Catalina. Se casaron sin el permiso del Papa Paulo II, con una bula falsa que les consiguió el obispo Carrillo. Tras la muerte de Isabel I, Fernando se casó en segundas nupcias con Germana de Foix en el 1505, con quien tuvo un hijo, Juan. También tuvo 4 amantes: Aldonza Ruiz de Iborra, con quien tuvo un hijo llamado Alonso; con Juana Nicolás tuvo a Juana María de Aragón; con Toda de la Rea tuvo a María Esperanza; y con Juana Pereira tuvo a María Blanca. Juana I nació en 1479 y murió en 1555. Se casó el 21 de octubre de 1496 con Felipe I, quien nació en 1478 y murió en 1506. Tuvieron 6 hijos: Leonor, Carlos I, Isabel, Fernando, María y Catalina. También es mal conocida como Juana la Loca, porque cuando se murió Felipe el Hermoso paseó por toda España su cuerpo, y por esto la encerraron en un convento hasta el fin de sus días, aunque se cree que puede ser una historia inventada para justificar su encierro y que así no gobernara en España. El primer rey de la Casa de Austria es Carlos I, que nació en 1500 y murió en 1558. Se casó el 3 de marzo de 1526 con Isabel de Portugal. Tuvieron 7 hijos, pero solo sobrevivieron 5: Felipe II, María, Fernando, Juana y Juan. Tuvo 5 amantes: su abuelastra Germana de Foix, con quien tuvo a Isabel de Castilla; Juana van de Guest, con quien tuvo a Margarita de Austria; Catalina de Rebolledo, con quien tuvo a Juana de Austria; Orsolina de la Penna, con quien tuvo a Tadea de Austria; y con Bárbara Blomberg tuvo a Juan de Austria. Un dato curioso sobre Carlos I es que su madre le dio a luz en un retrete en mitad de un baile, porque le dolía el vientre. Felipe II nació en 1527 y murió en 1598. Se casó con María Manuela de Portugal en 1543, quien murió a los 2 años. Tuvieron a Carlos de Austria. Después se casó en 1554 con María I de Inglaterra, también conocida como María Tudor, y murió en 1558 sin hijos. Su tercera mujer fue Isabel de Valois. Se casaron en 1559 y murió en el 1568. Tuvieron 2 gemelas, pero fue un aborto espontáneo, y 3 hijas: Isabel Clara Eugenia, Catalina Micaela y Juana, que murió a las pocas horas de nacer. Su última mujer fue Ana de Austria. Se casaron el 12 de noviembre de 1570 y murió a los 10 años. Tuvieron 5 hijos: Fernando, Carlos Lorenzo, Diego Félix, Felipe III y María. Felipe II tuvo 2 supuestas amantes. La primera fue Isabel de Osorio, con quien tuvo 2 posibles hijos: Bernardino y Pedro. Su otra posible amante fue Eufrasia de Guzmán, con quien se dice que tuvo un hijo y una hija, de los cuales no se sabe el nombre. Un dato curioso de Felipe II era que decían que nunca se bañaba y que solo se cambiaba la ropa interior 2 veces al año. Felipe III nació en 1578 y murió en el 1621. Se casó con Margarita de Austria el 18 de abril de 1599 y murió en 1611. Tuvieron 7 hijos: María de Austria, Felipe IV, Mariana de Austria, Carlos de Austria, Fernando de Austria, Margarita de Austria y Alonso de Austria. Un dato curioso suyo es que era ludópata. Felipe IV nació en 1605 y murió en el 1665. Se casó con Isabel de Francia en el 1621, quien murió en 1644. Tuvieron 10 hijos, de los cuales 2 llegaron a adultos: Baltasar Carlos de Austria y María Teresa de Austria. Su segunda mujer fue Mariana de Austria. Se casaron el 7 de octubre de 1649. Tuvieron 6 hijos, de los cuales vivieron 2, Margarita Teresa de Austria y Carlos II. Como dato curioso, hay una leyenda que dice que hizo un pacto con el diablo para ganar la guerra de Rocroi, pero al final no la ganó. Carlos II nació en 1662 y murió en el 1700. Se casó con María Luisa de Orleans en 1679, quien murió 10 años después. Después se casó con Mariana de Neuburgo el 14 de mayo de 1690. No tuvo descendencia con ninguno. Empezó a caminar a los 6 años, no sabía leer ni escribir y solo podía contar hasta el 100. Se decía que fue hechizado por el diablo con 14 años,
Le hicieron muchos exorcismos y le dieron pócimas muy repugnantes. Dame la linterna, hija mía. Quiero que se me vea bien los granos. Qué capulla eres. ¿No tienes más tijeras por ahí? Sí, pero ahora parece ya por ellas. ¿Pero ves a por ella? ¡Mamá, las tijeras! ¿Y quién es Felipe? Este, ¿no? No parejito aquí. Felipe es hermoso. Parece una Bárbara Blonguer de la vereda. Va. Con Juana Nicolás tuvo a Juana María de Aragón, hijos María de Austria, Felipe IV, Mariana de Austria, Carlos de Austria, Fernando de Austria, Margarita de Austria y Alonso de Austria. Juana I. ¡Que lule! ¡Leche! Isabel. La campanilla. ¡Ah! De 1496. ¡Me cago! Su vida. Tendencia con ninguna. Empezó a caminar a los 6. Hoy me he levantado dando un salto mortal. ¡Champa de huevos a mi sartén!